Les hemos venido hablando en nuestros boletines informativos de la puesta en marcha a partir de hoy del deprimido de la calle 94, una obra que desbordó sus costos y que pasó por 3 administraciones, afectó además a una gran cantidad de personas. Como esta podríamos hablar también de Reficar y de gran cantidad de contrataciones que nos llevan a pensar cómo opera el Estado en este sentido y cuáles son las penalidades o castigos para que casos como estos no se repitan. Para hablar de este tema me acompaña en el estudio el abogado experto en contratación pública, José Andrés Omeara. Abogado, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Claudia. Un placer saludarte a ti y a todos los televidentes. ¿Cómo recibe esta inauguración hoy del deprimido de la calle 94, casi 10 años después? Bueno, lamentable. Lamentable que después de 10 años, cuando en un país desarrollado pueden ejecutar este tipo de obras en aproximadamente 3 meses, tenemos hasta hoy la inauguración de una obra de infraestructura que tanto necesitaban los bogotanos, pero que a su vez nos muestra las enormes falencias y los grandes compromisos que debe asumir el Congreso de la República en materia de legislación para que estos episodios no se vuelvan a presentar. Vamos a hablar de algunos casos concretos y de cómo opera el Estado en este sentido. Por ejemplo, precisamente para hablar del deprimido de la calle 94, las contrataciones, las licitaciones que se frenaron, que volvieron a participar, ¿cómo funcionó? En principio, no se puede negar que el contrato estatal es un ejercicio complejo. Es un ejercicio que implica el conocimiento técnico, el conocimiento financiero, el conocimiento jurídico, el conocimiento comercial, y esto genera que concurran distintas profesiones, distintas especialidades para estructurar un buen proyecto de obra pública. Sin embargo, a pesar de ello, es evidente que en muchos de los casos que usted menciona, ha habido 2 factores determinantes para este tipo de demoras. Uno, la falta de planeación o la planeación errada para la ejecución de los proyectos, y 2, hechos notorios de corrupción que deben ser penalizados por la justicia colombiana. Hablemos de otro caso, el conocido de Reficar. Unos sobrecostos elevados, una mala planeación. Se dice que estos sobrecostos, con ellos se pudo haber pagado la primera estación del metro, se pudo haber pagado, así aparte también de los costos comparativamente con el Canal de Panamá, con lo que costó la ampliación. ¿Por qué sucede esto en el país? ¿Qué tiene que ver el Estado y cómo está contratando el Estado para que sucedan hechos como este? 2 situaciones veo muy importantes en el caso de Reficar. En primer lugar, el país no tenía experiencia en ese tipo de infraestructura y teniendo poca o ninguna experiencia contrató una empresa supuestamente experta que resultó no experta. Y en esa, digamos, en ese desarrollo, la empresa que no era tan experta, a medida que iba avanzando en la ejecución de las obras, iba requiriendo mayores presupuestos que llevaron, por ejemplo, y es lo que veo ya a finales de la terminación de la obra, a un túnel sin salida en el que o terminábamos con un elefante blanco sin finalizar las obras o se terminaban invirtiendo los recursos que se requerían. Y allí hay 2 situaciones muy importantes para destacar. Lo que fueron mayores cantidades de obra, porque se requerían esas mayores cantidades de obra, o donde se presentó, por el contrario, digamos, un derroche de recursos públicos que naturalmente es sujeto de investigación por parte de la Contraloría General de la República, pero que en mi opinión los hechos más relevantes de ese contrato de Reficar se generaron en la etapa de planeación, y en ese sentido estamos hablando de años anteriores a 2011, a 2012, y para esos efectos la caducidad, la acción fiscal, digamos, la oportunidad que tenía la Contraloría General de la República para, digamos, recuperar esos recursos se ha perdido, y en estos momentos se está adoptando unas decisiones, unas investigaciones contra unos miembros de junta directiva que, sin conocer el expediente, lo que he observado es que se ha circunscrito a cuestionarles unas decisiones que ya debían adoptarse, y es: no podemos quedarnos en la mitad del túnel sin salida, sino buscar la salida, y para ello hay que llevar a cabo unas mayores ejecuciones. Sin embargo, es evidente que hubo un derroche excesivo. Hay contratos que no tuvieron por qué suscribirse por unas cuantías supremamente alarmantes, y bueno, esperemos que los órganos de control entreguen resultados satisfactorios, pero que tampoco se vuelva una cacería de brujas contra los miembros de junta que de una u otra forma, en mi opinión, resultaron como convidados de piedra, y en este momento es el resultado que pretende mostrar la Contraloría General de la República.
Y el último escándalo, el más reciente, el de Odebrecht, un escándalo que lo dio a conocer Estados Unidos a finales de año, que involucra a cerca de 12 países, entre ellos Colombia, en el que se repartieron más de 780 millones de dólares entre funcionarios políticos. ¿Cómo opera ahí el Estado? Básicamente, en este tipo de licitaciones tan grandes, las empresas que tienen enorme trayectoria y un gran capital tienen una oportunidad relevante de ser adjudicatarios de la licitación, de ganarse ese contrato. ¿Por qué? Porque si el Estado necesita desarrollar una obra supremamente compleja, supremamente extensa, necesita que quien la vaya a ejecutar sea una empresa solvente, una empresa rica. Y para eso se determinan unos parámetros financieros en los pliegos de licitaciones. Y es allí en donde estas grandes empresas, si además vienen acompañadas de actos de corrupción y generadores de beneficios para los servidores públicos que deben adoptar las decisiones, terminan siendo adjudicatarios. Pero yo creo que la gran lección para el país con relación a Odebrecht es que definitivamente todo se sabe. Pero si los dolientes somos los ciudadanos, ¿cómo castigamos a quienes cometieron los retrasos como estos de 10 años del deprimido de la 94, los sobrecostos de Reficar y estos sobornos por parte de Odebrecht? Hay varios tipos de castigos. Uno es la sanción penal que incurre ya han llevado a algunos a la cárcel. En pena privativa de la libertad, entre 4 y 12 años, es lo que más o menos se encuentra previsto en el Código Penal, artículos 410 y siguientes sobre interés indebido en la celebración de contratos, cohecho, etcétera. La otra es la sanción fiscal de la Contraloría General de la República para recuperar los recursos, pero esto es muy complejo cuando estamos hablando de 1 billón, de 2 billones, de 3 billones, de 10 billones de pesos, porque no hay capital individual que tenga esa cantidad de recursos para responderle al Estado. Y la otra sanción es la disciplinaria para que estas personas que ejerciendo función pública adoptaron unas decisiones erradas sean destituidas por la Procuraduría General de la Nación e inhabilitadas hasta por 20 años para trabajar con el Estado. Finalmente, hace poco en nuestros boletines informativos entrevistábamos al alcalde Enrique Peñalosa. Él dice, garantizamos que esto no va a volver a ocurrir. Por ejemplo, con el metro, con la ALO, ¿esto se puede garantizar o se le sale de las manos a un administrador como el alcalde? Yo creo que se le sale de las manos. Como lo dije hace un instante, cualquier contrato relevante en el Instituto de Desarrollo Urbano, en la empresa de renovación urbana, en la Secretaría de Educación, cualquier contrato relevante implica el trabajo de más de 20, 30 personas por las condiciones técnicas, financieras, jurídicas, económicas, las diversas, modalidades del conocimiento que se ven involucradas en el desarrollo de un contrato estatal, y para un administrador como un alcalde resulta absolutamente imposible controlar la ejecución de más de 10 billones de pesos que tiene la Alcaldía Mayor de Bogotá. Sin embargo, hay que reconocer los esfuerzos de la administración Peñalosa por haberle respondido a la ciudad de Bogotá con la entrega del deprimido, que es un problema y un error de administraciones anteriores. Así es, pues abogado, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Las Mañanas con Uno. Muchas gracias, Claudia.